corazones, pero también abre el nuestro, Señor. Queremos venir delante de ti como niños, Señor, con una fe como niños, Señor. Una fe sencilla, Señor. Una fe que cree que tú eres un Dios bueno, que tu palabra es buena para nosotros. Ayúdanos a atesorarla en este día por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a proseguir en este día con las maravillosas palabras de Jesús en la montaña. Así que estamos en una serie que es acerca del Sermón del Monte. Y en la primera parte, la primera sección, hemos hablado de la descripción del carácter del ciudadano del reino, la bienaventuranza, el carácter del ciudadano del reino, lo que son. Y si son así, estuvimos diciendo que deben influenciar de manera diferente. De manera diferente. Y Jesús después continúa hablando y poniendo otro énfasis en las exigencias del reino. Las exigencias del reino. Hemos entrado en esta nueva sección. Y Jesús, después de establecer que la palabra de Dios es absoluta, es la única autoridad, después trata de explicar el sentido genuino de la ley. Y por medio de 6 afirmaciones concretas, Él empieza a exponer las obras del reino. ¿Cuáles son las obras del reino? Así que si venís conmigo a Mateo capítulo 5, podéis ir abriendo. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 5. Tenéis vuestras Biblias ahí abiertas. Jesús hace 6 afirmaciones concretas y la semana pasada estuvimos diciendo que antes de entrar en cada una de las afirmaciones, le dimos un vistazo de manera general, de manera que nos dimos cuenta de que Jesús usa una fórmula común en esas 6 afirmaciones y que hay unos principios comunes en esas 6 afirmaciones. ¿Cuál era la fórmula común? Oísteis que fue dicho. Jesús aquí se está refiriendo no a la ley de Moisés, sino a las enseñanzas incorrectas acerca de la ley de Moisés. Habéis oído, un escriba daba a otro escriba o a otro maestro aquella lección, aquella enseñanza, y ellos transmitían tal como iban viniendo sin verificar si esas enseñanzas se ajustaban a la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, pero él se levanta y dice, pero yo os digo. Y estuvimos diciendo que esto era un atrevimiento por parte de Jesús. Los maestros en aquel tiempo citaban a otros maestros para darle autoridad a esa enseñanza, pero Jesús no cita a nadie. Él dice, yo digo. Él se levanta con una autoridad suprema. Él es el maestro de maestros y va a dar el verdadero sentido a la ley. ¿Qué es lo que realmente significa los mandamientos del Señor? Y estuvimos diciendo que había ciertos principios que encontramos en esas 6 afirmaciones. Por un lado, estuvimos diciendo que lo importante no es solo la letra del mandamiento, sino el espíritu que hay detrás de la letra. Y ese era el problema de los fariseos, que se quedaban solo en la pura letra y decían, como yo no he adulterado físicamente, he cumplido la ley. No, hay algo más detrás de la letra, hay un espíritu, hay algo que nos está hablando. Estuvimos diciendo también que la ley no solo se tiene que cumplir con hechos externos, sino que Jesús también le da el énfasis a que la ley se tiene que cumplir ¿con qué? Con pensamientos, con emociones y con deseos. No solo es no adulterar físicamente, sino no codiciar. No codiciar. Y estuvimos diciendo que la ley debe fomentar lo bueno. No solo algo negativo, es algo también positivo. Es algo que hay que hacer. Hay algo que hay que evitar, pero hay algo que la ley nos promueve a hacer bueno. Y no solo hacer algo bueno, sino amar lo bueno. Y finalmente estuvimos diciendo que la ley, al final lo que nos lleva es a tener una relación con Dios. El fin de la ley es Cristo y cuando llegamos a Él vemos nuestro bendito Salvador, el cual nos reconcilia con el Padre y empezamos a conocerlo de una manera más profunda.
Estamos con nuestra Biblia abierta, Evangelio, capítulo 5. ¡Guau! ¡Qué respiro! ¿Qué respiro nos da abrir las Escrituras? Es como un ambiente nuevo. Llegamos, abrimos la palabra en medio de este mundo, de un mundo lleno de ruido, un mundo que está que arde, un mundo donde hay un ambiente crispado, enemistades, pleitos, insultos, guerra. Y no solo se ve esto en la televisión, sino si estás en la cola del supermercado, lo mismo te has topado con alguien hablando aquí al lado tuya, con otra persona, hablando de la guerra que tiene con su jefe o con otro familiar. Este es el ambiente del mundo, el ambiente del mundo. Pero hay poca gente que se siente mal por la ira que hay en su corazón. Es como que forma parte de algo cotidiano. La ira del hombre es casi omnipresente en todo lugar, aún en las mismas iglesias. Y con mucha frecuencia hay el espíritu de enojo en medio de las congregaciones. Y no estoy hablando, hermano, de cometer un pecado en un momento dado, sino un patrón de pecado, algo asiduo. Nos hemos habituado a que el enojo esté junto a nosotros, que esté alrededor de nosotros y que esté en nosotros. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos llenos de enojo. Hoy con la ayuda del Señor quiero hablaros de este asunto. Los ciudadanos del reino no pueden obrar de la misma forma que el mundo. ¿Por qué? Porque su carácter es diferente. Y si su carácter es diferente, influencian de manera diferente porque obran de manera diferente. Las obras que hace el verdadero cristiano tienen que ser completamente contracultura a las de este mundo. Así que vamos a comenzar leyendo Mateo 5 del 21 en adelante. Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho a quién? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué estaban escuchando esta gente? ¿Qué es lo que estaba escuchando el pueblo? ¿Cuáles eran las enseñanzas que habían logrado imponer los escribas y los fariseos? Vamos a intentar dilucidar, aclarar, explicar esta enseñanza de este grupo religioso con respecto al sexto mandamiento, no matarás. Versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, fíjate bien, ¿qué dijo? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, ¿y cuál es el problema? Lo vuelvo a repetir. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a ver dos cosas. En primer lugar, ellos limitaron el significado y las exigencias de la ley. Limitaron el significado y las exigencias de la ley. Al quedarse en la pura letra y no tener en cuenta el espíritu de la letra, limitaban no matarás al simple acto de quitarle la vida a alguien de manera física. Además, ellos unieron Éxodo 20:13
que es no matarás, la unieron con una cláusula que dice cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué decía Éxodo 20, 13? No matarás. Y después unieron otra porción que posiblemente viene de Deuteronomio 35, del 30 al 31. En esta porción de Deuteronomio se recoge cómo se debe administrar la justicia a una persona que ha asesinado voluntariamente a otra. No servía una compensación económica. Aquella persona que mataba físicamente a alguien de manera voluntaria merecía la pena de muerte. Así que ellos dijeron, no matarás, y añadieron la cláusula, cualquiera que matare será digno ¿de qué? De la muerte. Es culpable. Así que al colocar el sexto mandamiento con esta cláusula, los fariseos no solo hacían que se limitara el mandamiento, sino también las exigencias de ese mandamiento. Cuando ellos venían y decían no matarás, para ellos simplemente significaba quitarle la vida a alguien, de manera física y de manera voluntaria. No sé si alguna vez has tenido a disposición en tu cuarto, cuando eras más pequeño o más grande, no sé, lo mismo te gusta todavía los puzzles, y has tenido varios puzzles, a lo mejor puzzles de la misma marca, puzzles de paisaje, con las mismas dimensiones, con la misma estructura, las fichas son muy parecidas, casi similares, a pesar de que pertenecen a diferentes puzzles. Si pretendemos hacer un puzzle con fichas de otro, lo mismo somos capaces de rellenar absolutamente todo. Pero hay algo que no cuadra bien, y dices tú, pero si están todas las fichas. Pero no cuadra bien. Los escribas y los fariseos eran expertos en hacer puzzles con fichas de diferentes puzzles. ¿Me vais entendiendo? Que cogían algo de por aquí, de la palabra, cogían otra cosa de por aquí, lo unían y tenemos una maravillosa doctrina, un precioso mandamiento, una enseñanza acorde a ellos, de confección humana, una enseñanza que era alcanzable, o un mandamiento que era alcanzable a cumplir para ellos. No matarás, y cualquiera que matare de esta forma, entonces es culpable de juicio. El resultado era que limitaban el significado del mandamiento. Las exigencias del mandamiento eran rebajadas, y entonces ellos podían decir todos los días, anda, no he matado físicamente a alguien, he cumplido la ley. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? Cada día tenían la oportunidad de cumplir a cabalidad el sexto mandamiento. Y no debe extrañarnos por qué Jesús los llama hipócritas. Esto es algo común en la naturaleza humana. Limitar el significado de los mandamientos de Dios, reducir las exigencias. ¿Recordáis al rey Saúl? Él fue mandado y se le encomendó la misión de hacer justicia por parte de Dios al pueblo amalecita. Y la justicia de Dios era esta, que tenía que acabar con todo lo que eran los amalecitas y con todo lo que tenían los amalecitas. Pero Saúl hizo su propio puzzle. Quitó la ficha de, vamos a quitar la vida del rey, esta fichita la dejamos a un lado. Y eso de el mejor ganado, que hay que también eliminarlo, lo dejamos a otro lado. Y añadimos que a Dios le agradan los holocaustos. Entonces él dice, cuando se le acerca Samuel para reprenderlo, he cumplido la palabra de Jehová. Interesante. A Saúl se le escapó lo que estaba pasando en su corazón. Su yo se había subido hasta el cielo para sentarse en el trono de Dios. Él divinizó sus conclusiones y sus resoluciones. Vamos, se convirtió en un mentiroso. He cumplido la palabra de Jehová. Claro, ¿sabéis qué hizo después de esto? Saúl
asumió la gloria de su victoria y se levantó un monumento a sí mismo. ¡Qué rebeldía! ¡Qué obstinación! ¡Qué orgullo! ¡Qué narcisismo! ¡Qué diabolos! Esto es diabólico. Satanás actúa así. Se hizo un culto centrado en sí mismo. Y eso era lo que hacían constantemente los escribas y los fariseos. Y escucha bien, y es así como hacemos muchas veces nosotros. Manipulamos los mandamientos de Dios, limitándolos y reduciendo sus exigencias. Proverbios 30 del 5 al 6 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En segundo lugar, los escribas y los fariseos, al añadir esta cláusula, cualquiera que matare será culpable de juicio, no solo limitan el significado del mandamiento, no solo limitan las exigencias del mandamiento, sino que también limitan las sanciones del mandamiento. Por un lado habían tomado el sexto mandamiento y por otro, cómo se debe aplicar la justicia para un caso concreto. Y hace así y lo une. Con esto, no solo estaban diciendo que matar es asesinar físicamente, sino también que ese acto solo se tiene que llevar a cabo por una corte humana, por un tribunal humano, por unos magistrados civiles los cuales tienen que condenar. Fíjate, el mismo Talmud judío menciona que Dios no puede perdonar directamente el asesinato. Solo la víctima podía hacerlo. Y como la persona estaba muerta, ¿quién eran los que tenían que llevar esa causa? Los magistrados terrenales, una sentencia de muerte. O sea, ellos no mencionaban el juicio de Dios. Entendían que el homicidio es un acto que solo debía llevarse a cabo por parte de una corte local. Voy a resumir para que me podáis entender. ¿Cuál era la enseñanza del sexto mandamiento de los escribas y los fariseos? Era esta. No matarás significa simplemente matar a alguien físicamente de manera voluntaria, cuyo castigo era la muerte llevada por una corte humana. Se acabó. Interpretar el mandamiento así era un chollo. Esta era una ganga de última hora. Una pasada para esta gente que intentaban cumplir a cabalidad la ley de Dios, pero para gloriarse de sí mismo. Esta gente acababan el día y decían, yo no he matado hoy a nadie. Un gallifante para ti. ¿Qué te parece? Un premio, una medallita. Así que Jesús aparece en escena. Y está diciendo, habéis oído, habéis escuchado que fue dicho por los antiguos, que no matar es matar físicamente, que solo esto debe juzgarlo una corte humana. Pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, escucha bien, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús en este texto pone al descubierto la falsa interpretación de la ley y además le da el verdadero sentido a la ley del sexto mandamiento. ¿Cuál era el verdadero significado de no matarás? Jesús lo que está diciendo, mira, esa interpretación de los antiguos es solo pura letra. Se han quedado en la letra, están ciegos, no ven más allá. Y los escribas repiten lo que otros escribas le habían enseñado y así sucesivamente. Son ciego guía de ciego. A ver, ¿y el espíritu del mandamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde lo habéis dejado? A ver, ¿y el puzzle que están haciendo? ¿Qué pasa con el enojo? ¿Qué pasa con los pensamientos? Esta gente son astutos para su propio beneficio, pero no dan ni una. Se levantan como grandes maestros de la ley y son niños de preescolar. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Está poniendo el hacha en la raíz del problema. El problema es el corazón. Y Jesús va allí
Jesús está dando un significado más amplio del mandamiento de no matarás. No solo se trata de matar físicamente, está hablando de no tener ira contra un hermano. La ley incluía no solo actos, como hemos dicho, sino también pensamientos, palabras, insultos, pasiones desordenadas. Todo eso es como si fuera un asesinato. Si nos damos cuenta, Jesús usa 3 términos. Fíjate, ten las escrituras ahí abiertas. El primer término que usa es el enojo. El enojo. Debemos aclarar que no todo enojo es malo. Dios es el ser más enojado. Sí, el ser más enojado santamente. El ser más enojado santamente. Mira, si Dios no fuera un ser que se enojara contra el pecado, Dios no sería amor. Dios no sería justo. Dios no sería santo. Dios no sería bueno. Ese enojo santo proviene del amor de Dios por la justicia, por la santidad y por la verdad. Mira, ¿qué clase de Dios tendríamos si no se indigna del abuso de menores? O de violaciones. O si no se indigna con la mentira. O con cualquier otra clase de mal. Asimismo, el cristiano, cuando se enoja, debe tener un enojo santo, expresado en todas las facetas en la cual se presenta el pecado. Por otro lado, hay un ser también que está siempre enojado. ¿Sabéis cuál es? El diablo. Pero su enojo no es santo, es pecaminoso. Pecaminoso. Él es asesino. Dice la Escritura que es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque instigó a la mujer, tentó a la mujer y al hombre. ¿Para qué? Para que ellos comieran, porque al comer, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Homicida desde el principio. Jesús está usando la palabra griega aquí, enojo, que es orgitomai, que describe un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Es un enojo que se guarda en el corazón, que genera resentimiento, que genera odio. Es un enojo injusto, producto del orgullo, producto de la vanidad, del aborrecimiento, de la malicia, de la venganza. ¿Recordáis a la madre de Juan y de Jacobo cuando le pidió a Jesús, mira, acuérdate de poner ahí en tu reino a mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y qué pasó? Los otros 10, dice, se enojaron. ¿Por qué se enojan? ¿Estaban indignados santamente? Enojo pecaminoso. Es verdad que la propuesta de la madre de Juan y de Jacobo no estaba correcta, pero tampoco estaba correcto el enojo de ellos. ¿Recordáis a Moisés? Cuando el pueblo otra vez de nuevo empezó a murmurar y a murmurar y a murmurar, que tenemos sed, que tenemos sed, que tenemos sed, y dice, Dios habla a la roca, y de repente él se enfadó. ¿Pero cómo se enfadó? Pecaminosamente. Y cogió la vara, ¡bum!, y golpeó la roca. Pues por eso no entró en la tierra prometida. Enojo pecaminoso. Es este el enojo del que habla Jesús. Un enojo que lo equipara a homicidio. Y la condena es la misma, culpable de juicio, expuesto al infierno de fuego. Otro de los términos que usa Jesús equivalente a asesinato es necio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Esa palabra en arameo es raká. Y se relaciona con el hebreo porque significa algo como vacío. Está más bien refiriéndose a algo del intelecto, más que a lo moral. O sea, a su inteligencia.
indica una actitud de desprecio. Es como si estuviera diciéndole estúpido, cabeza hueca en sentido despectivo. Después hay otro término que usa Jesús que es fatuo. En griego es moros, que denota primariamente algo obtuso, lento, o sea, tonto. Aquí el término va referido más a algo moral, un truán, un golfo, un bandido. O sea, no ataca como anteriormente a la mente, sino ataca más bien al corazón y al carácter. Así que Jesús está usando estos términos, necio, enojo, fatuo, y nos indica con estas palabras, como necio y fatuo, que cualquier insulto o palabra despectiva, con eso se incumple la ley de Dios. El apóstol Juan lo describió con precisión. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Os voy a leer unas palabras de John Stott. Dice, el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Todos nuestros pensamientos, miradas y palabras indican que, como a veces osamos decir, desearíamos que estuviera muerto. Tal mal deseo es una violación del sexto mandamiento. Un permiso. Si alguien puede, Santo. Después de ver el verdadero significado y la exigencia de este mandamiento, Jesús no se queda ahí. Jesús tampoco limita la sanción como los fariseos. Todo lo contrario, Jesús amplía la sanción. Fijarse, venid conmigo, versículo 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará ¿qué? Expuesto al infierno. ¿A qué juicio se está refiriendo Jesús? Jesús no solo está hablando del juicio humano, que lo habla, sino también al juicio divino. El juicio de Dios nos dice que una persona, simplemente por enojarse o por insultar en su propio corazón a otro, es digno de condenación eterna. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Dice, será culpable de juicio. Debemos saber que ninguna corte, ningún juez humano es competente para tratar el enojo interior. Mira, hermano, hay casos evidentes. Cuando tú dices, esta persona está enojada, ¿sí o no? Pero hay otros casos que no son tan evidentes. En el mundo animal solemos hablar de que hay algunos animales que tienen una característica, unas habilidades especiales para camuflarse. ¿Sí o no? El camuflaje es algo muy importante. ¿Para qué? Para pasar desapercibido contra sus depredadores. Y esos animales, lo mismo se hacen los muertos. ¿Habéis visto algún animal hacerse el muerto? O cambiar de color y camuflarse para que no lo vean. Incluso pueden emitir olores o ruidos. Por ejemplo, murciélagos, ruidos, ultrasonidos, ¿no? Para despistar a sus depredadores. El enojo es un pecado salvaje, pero se adapta muy bien al ambiente. Mira, se puede estar en medio de la comunión de los santos, cantando, alabando al Dios Santo, escuchando la limpia palabra de Dios, pero estar enojado pecaminosamente contra un hermano de la misma congregación. ¿Quién diría que una persona con manos levantadas a Dios puede estar enojada pecaminosamente? ¿Qué juez puede certificar inequívocamente que está enojado? Pues no es fácil. Pero si hay uno que puede certificarlo, sí, cuando eso pasa. El único juez que hay en la tierra, en el cielo y en todo lugar. ¿Recordáis a Caín? Caín, después de que los dos fueran
Abel y él a dar su ofrenda a Dios, y vio que Dios miró la ofrenda de Abel con agrado y la ofrenda de Caín. Entonces, Dios ve algo en el corazón de Caín, también en el semblante, y le dice: ¿por qué te has enseñado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú se enseñorearás de él. ¿Qué hay en tu corazón, Caín? ¿Qué anidas ahí? ¿Por qué albergas esto en tu interior? ¿Sabéis qué pasó, no? Finalmente, Caín le dijo al hermano: salgamos al campo. Frente a un juicio humano, puede servir el camuflaje. Incluso uno se puede autoengañar frente a otro, pero Dios no puede ser burlado jamás. Jesús está diciendo implícitamente: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. No se le escapa nada. No vayáis a creer a estos hipócritas fariseos que ni siquiera se quieren enfrentar a un juicio humano. Pero yo os digo que esta gente no se enteran de nada. Leen y no entienden. Piensan que están limpios y están podridos, llenos de enemistad en su corazón, llenos de odio, de desprecio hacia otras personas. Oí bien, el que alberga enemistad en el corazón, odio o sentimiento desagradable contra otra persona es culpable de juicio. Y aunque es verdad, está la iglesia para juzgar cosas, y aunque están los magistrados civiles, el problema del enojo es mucho mayor. Es un atentado contra el Dios mismo. El Dios omnisciente lo ve todo y Él es el juez. No hay cosa, hermanos, creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien están todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cualquier enojo pecaminoso, cualquier insulto, palabra despectiva, aunque no sea verbal, en tu corazón, merece el castigo del infierno de fuego. No matará significa mucho más. El tribunal es mucho más alto que los magistrados terrenales. La sanción es mucho más que morir físicamente. El infierno de fuego. ¿Cómo estás? Yo espero que estés temblando. No pasa nada. Eso es bueno. Porque el Señor está hablando de algo serio. El maestro de maestros ha puesto en evidencia la falsa enseñanza de estos escribas y fariseos. Pero sigamos leyendo. Versículo 23. Dice, ¿qué dice? ¿Lo tenéis? Por tanto, quédate ahí. Por tanto, si esto es tan serio y tan peligroso como que tú estás diciendo, si te das cuenta, él no se detiene ahí. Enlaza su interpretación con este por tanto. ¿Quién no ha tenido enojo pecaminoso en alguna ocasión? Contra un hermano, contra su esposa, esposo, cónyuge, hijos. ¿Quién no ha incumplido este mandamiento? Pues bien, Jesús nos va a dar una manera práctica de cómo debemos actuar si hay enojo en nuestro corazón. Y vamos a ver tres cosas. Él toma dos ilustraciones en el contexto cultural religioso de la época para hacernos entender cómo lidiar cuando haya enojo en nuestros corazones. Él toma por un lado la práctica religiosa de su tiempo y él toma por otro lado cómo se desarrollaban los juicios de las cortes de aquel tiempo. Dice, por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Veamos estos tres principios para ir terminando este último punto. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que significa este mandamiento y la sanción por incumplir este mandamiento, Jesús está diciendo, la cosa es seria. En el momento que te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, ya no solo que tú tengas algo contra él, sino que tu hermano tenga algo contra ti. Ve. Bueno, pues es él el que ve. Es muy raro, hermano, que cuando nos pasa algo con alguna persona es raro que no tengamos algo. Ay, no he hecho nada. ¿Has pensado mal? ¿Has sentido mal de manera pecaminosa? ¿Se ha levantado una barrera? ¿Hay lejanía? ¿Está en tu mano tener paz? Ve. Ahora, ya, urgente, lo que está diciendo Jesús. La cosa es grave. Esta palabra, como hemos dicho, enojo, orgitomai, también refiere a un enojo duradero. Es ese enojo que se asienta en el corazón, se instala, o sea, hace su campamento e invita a un montón de pensamientos y deseos desagradables a compartir allí territorio, hasta que lo destruye todo. Si habéis contemplado alguna vez una plaga de langosta, desde sus inicios, se puede observar cómo estos animales van llegando poco a poco. Van llegando 1, 2, 3, después viene un poquito más, y cada vez van viniendo más y más en volumen. Y más y más. Y cada vez van viniendo más y más en volumen, cada vez más rápido. Hasta que ¡bum!, destruyen todo lo que había sido cultivado. Los agricultores quedan arruinados, quedan desolados. Todo el esfuerzo de su trabajo ha sido en vano. Ahora algunos se lamentan, lloran, están en bancarrota. ¿Por qué no eché los productos fitosanitarios que le debería haber echado para que no vinieran plagas? Ya es tarde. Asimismo ocurre en el sentido espiritual con el enojo, con la ira, con la enemistad, el resentimiento, el desprecio. Se empieza albergando en nuestro corazón. Lo mismo un sentimiento, un pensamiento, después viene más y más y más en volumen y comienza a destruirse todo aquello que toca. Mira, lo mismo has estado abrazado a tu amada hace unos minutos y ha pasado algo y estás en el rincón de la casa pensando un montón de cosas feas contra tu esposa. O en, qué sé, en el último rincón de la ciudad, porque no quieres ni verla. Pero ¿cómo ha pasado? Si hace un momento estaba abrazado junto a mi amada, ¿cómo estoy yo ahora pensando así? Así es el corazón, así es el pecado. ¡Bum! ¿No te ha pasado? Nos ha pasado. Esto es una plaga mortal, el enojo, la ira. Y Jesús lo que está diciendo, termina ya, cuanto antes. Mortifica este pecado, humíllate, reconcíliate, no lo dejes para mañana, ahora es el momento. Así dice Pablo a los hermanos de Éfeso, airaos, airaos, no de manera pecaminosa, está diciendo ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Jesús nos llama a solucionar nuestras diferencias contra nuestro hermano, contra nuestros hijos, con nuestra esposa, de manera urgente. De manera urgente. El segundo principio, ¿hemos pecado? Pues el primer principio, soluciónalo, ¿no? Pero otro de los principios es, si hemos pecado, no encubramos el pecado por medio de piedades religiosas.
¿Te acuerdas que has pecado contra tu hermano, que tu hermano tiene una cuenta pendiente contigo, que hay algo? No digas, bueno, pero yo he orado por él. Yo estoy leyendo las escrituras y yo no veo la necesidad de ir. Mira que yo no he dejado de venir a los cultos, ¿eh? Es más, que cuando viene mi hermano le doy 2 besos y no pasa nada. Pero ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo piensas? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu relación con él o con ella? No olvidemos el puzzle que hizo Saúl. Él interpretó la palabra de Dios a su forma. Y entonces cuando Samuel se iba a encontrar con él, Saúl le salió al encuentro y dice, he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios no quiere holocausto y sacrificio sin obediencia. No sirve de nada. No sirve de nada habitar en la iglesia junto a tu hermano si tu corazón está lejos de él. No sirve de nada levantar las manos si hay iras y contiendas. No sirve de nada saludar a tu hermano si tu pensamiento está diciendo cuanto más lejos mejor. No sirve de nada cantar el Evangelio de Jesús si hay balidos de ovejas y bramidos de vaca que lleguen al trono de la presencia de Dios. No, sí. Si hay enojo pecaminoso, si hay enemistades, si hay pleitos, seamos obedientes. Busquemos reconciliación. No encubramos el bulto, porque Dios todo lo sabe. Y es una plaga mortal. Es una plaga que lo va a destruir absolutamente todo. El tercer principio dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y esto es maravilloso. Y entonces, ¿qué dice? Ven. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. El Señor no quiere pisotearte. El Señor no quiere dejarte ahí destrozado. Él no declara palabras de condenación hacia ti. Él te dice, ven, ¿estás arrepentido? Ven, te espero. Mis brazos están extendidos, llenos de misericordia. Hay perdón, hay gracia. El tercer principio es este, de que hay nuevas misericordias para nosotros. Hay un nuevo poder que el Señor después nos da para ofrendar, para cantar, para alabar como tenemos que hacerlo. Cuando nosotros estamos con un corazón contrito y humillado, acuérdate que tenemos abogado delante del juez. Primera de Juan 2:2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. La deuda, hermano, ha sido pagada por Cristo. Y nuestras ofrendas por medio de Él son gratas delante de Dios. Mira, en nuestro servicio, si hemos venido en arrepentimiento, si hemos hecho lo que teníamos que hacer, ya sea limpiar, ya sea proyectar letras, ya sea presidir, orar, predicar, es acepto. ¿Sabe qué es eso? Que pueda llegar como olor grato a la misma presencia de Dios y Dios se deleite. Hermanos, nuestras canciones, ya sea que cantemos en la misma nota que los hermanos del grupo, o por debajo de la nota, o en notas perdidas, igual, es grato delante del Señor. Hermanos, nuestra ofrenda, ya sea más, ya sea menos, pero es agradable cuando proviene de un corazón de fe, obediente y agradecido al Señor. Voy a ir terminando.
La semana pasada dijimos que cada una de las afirmaciones que Jesús va dando en cuanto a las exigencias del reino tiene unos principios. Por tanto, creo que sería sabio preguntarnos, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de este mandamiento? ¿Qué cosa promueve este mandamiento a amar o a que hagamos? ¿Qué podemos conocer? ¿Algún carácter, algún aspecto de Dios detrás de este mandamiento? Pues el espíritu que hay detrás, hermano, de no matará, es el amor. El amor. Lo positivo de la ley. Es lo bueno que nos ofrece. El amor de Dios nos lleva a matar. Sí, no me he equivocado, ¿eh? Nos lleva a matar toda raíz de homicidio en nuestros corazones. Como el odio, el enojo. Cuando va amaneciendo, ¡bum!, le pegamos una estocada. El primer problema está en nuestro corazón. El amor es lo que nos puede librar de eso. El amor es pagar el mal que te hacen con el bien. El amor es extender misericordia día tras día. Servir a otros sin que te den nunca la gracia. Estar dispuesto a morir para que otros vivan. Ganar a tu hermano, no acabar con tu hermano. Como dijo alguien, tal es la categoría de este amor que solo una obra del Espíritu de Jesucristo puede producirlo en un hombre. Si eres cristiano, este es el Espíritu que opera en ti. Hoy tendrás muchas oportunidades de amar y de obedecer plenamente el sexto mandamiento. Aprovéchalas. Aprovéchalas. Y hermano, este mandamiento nos lleva a conocer algo de Dios. ¿Qué cree que nos lleva a conocer? Al Dios de la vida. Al Dios de la vida. Al Dios de paz. Al Dios de gozo. Al Dios que se hizo hombre, que sufrió toda nuestra furia, todo nuestro enojo, toda nuestra ira, todo nuestro odio. Él fue escupido, fue azotado, fue traspasado y cargó el castigo ¿de qué? De nuestra paz. Él nunca se enojó pecaminosamente, pero se indignó santamente contra el pecado y contra las consecuencias. Y acabó una vez para siempre contra el pecado. ¿Verdad? Que estamos a la espera. Estamos a la espera. Pero ya ha vencido. Ha vencido. ¿Sabe qué es lo que vemos aquí? Un Dios de perdón en este mandamiento. ¿Recordáis lo que hemos dicho del Talmud judío? El Talmud judío decía que no se podía perdonar el pecado porque solo podía perdonar ese pecado ¿quién? Aquel que había sufrido ese agravio. Pero si estaba muerta la persona, ¿cómo podía perdonar el pecado? Sabéis que todo pecado es pecado contra Dios, ¿no? Recordáis al rey David, solo contra ti es pecado. Jesús vino y nosotros lo crucificamos. Lo crucificamos por nuestra codicia, por nuestra avaricia, por nuestro temor al hombre. Él fue crucificado y murió. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? Que se levantó entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. ¿Y eso sabe qué significa? ¿Tú sabes qué significa eso? Que la justicia de Dios ha sido satisfecha y que hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados para todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Hermano, puede ser que mientras hemos estado predicando, el Señor te ha removido y ha dicho, uff, soy una persona con bastante enojo. Es más, el enojo muchas veces vive el día a día. Incluso más. Antes de venir aquí, he discutido
y me he enojado con mi esposa, con mis hijos. Quiero decirte que hay perdón para aquellos que vienen verdaderamente arrepentidos. Hay una fuente inagotable de gracia, hermano, que si tú vienes con ese corazón al Señor, Él te levanta. Pero no solo te levanta, hermano. Él te restaura. Pero no solo te restaura, sino que te da el poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Si puede pasar el grupo de alabanza, vamos a cantar una canción que la hemos cantado anteriormente. Y os voy a dejar esta letra para que la tengáis. Dice: hay una fuente que lava toda iniquidad. De sus heridas fluye el más dulce manantial. Quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Dice: aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador. En el Calvario donde sangró mi Salvador. Río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta. Tu nombre sea exaltado. Amén.